La noticia es que tiene nuevo equipo directivo y ahí tenéis una de las fotos de este congreso. Arantxa Quiroga, que se emocionó, por cierto, en algunos momentos, en este que estamos viendo, por ejemplo. Arantxa Quiroga, reelegida presidenta del Partido Popular. Se está hablando mucho, sobre todo, de la cantidad de voto que ha traído esta mujer, bueno, esta mujer y este equipo, ¿no? Nerea Llanos, la estamos viendo al final, secretaria general, y ahí estamos viendo el secretario saliente, saludando a varios dirigentes como Cospedal y a la propia presidenta. Se está especulando mucho y lo que queremos hacer es intentar aclarar algunos de los puntos, algunas de las incógnitas que habían surgido no solamente en este congreso, sino en el momento precongresual, que es una palabra que ha sido utilizada por muchos dirigentes, incluso por Nerea Llanos. ¿Por qué sale Iñaki Oyarzábal de ese equipo directivo? ¿Por qué no explicó Arantxa Quiroga precisamente ese punto? ¿Qué ha ocurrido con los votos que llevan a la presidencia de esta mujer? Y sobre todo, ¿qué ocurre con ese voto en blanco, llamado también hoy en muchos medios de comunicación como voto de castigo? Muchas incógnitas. El teléfono sigue abierto, 902-540-541. Escuchamos a Arantxa Quiroga, que en este congreso pidió perdón. Quiero pedir disculpas a todos los que os hayáis sentido ofendidos en este complicado tránsito hasta el Congreso de hoy. Bueno, pidió perdón sobre todo por lo que ocurrió antes de la celebración del Congreso. Ramón Gómez Ugalde, que además tuvo participación activa en este Congreso. Yo te voy a hacer la pregunta. Me toca hacer de anfitrión. Hiciste de anfitrión y encantado, sí, encantado de que 700 personas hubieran venido durante el fin de semana a San Sebastián y que hubieran disfrutado mucho de la ciudad y del buen tiempo que también nos ha hecho. Sí, perdóname, porque precisamente quiero hablar con una de las protagonistas de este congreso, aparte de ti, lógicamente, y aparte de mucha gente. Era la primera vez que hacíais en el partido, quiero decir, este congreso en este formato, ¿no? En un formato asamblea. Eso es, efectivamente. Bien. Pero claro, yo me fijo en las incógnitas y en las dudas que se han podido generar, y yo creo que además es necesario, ¿no? Para intentar que no se especule, aclarar algunos puntos, como por ejemplo, ¿por qué ya Arantxa Quiroga, o desde que decide que Iñaki Oyarzábal no tiene que estar en su equipo, por qué lo hace? ¿Cuáles son las razones? Quizás se lo preguntó a la nueva secretaria general, que es Nerea Llanos. Nerea, arratsaldeon, muy buenas tardes y enhorabuena por ese nuevo cargo. Gracias y arratsaldeon. Directo y claro, porque sé que tú además agradeces este tipo de cosas y además porque tienes mucho trabajo en esta tarde de lunes. Sí, ¿Por qué no a partir de ahora? Sí, y tanto. ¿Y por qué no explicó Arantxa Quiroga en ese congreso cuáles son las verdaderas, no sé, o las razones concretas por las que prescinde de Iñaki Oyarzábal, Nerea? Ella explica en el Congreso cuál es su objetivo, cuál es el grupo de personas con la que quiere trabajar, y ella ha explicado en muchas ocasiones que ya tiene unos perfiles determinados de personas y que cree que esos perfiles y ese trabajo que quiere que se haga a partir de ahora en el PP vasco, pues encajan mejor con otras personas que no son Iñaki Oyarzábal. Pero ¿no te parece? Vamos a ver. ¿No se pide de alguna manera un poco más de claridad? Lo digo más que nada, Nerea, porque como se especula tanto, acabaríamos con las especulaciones diciendo, bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. O no ha habido sintonía con Iñaki Oyarzábal, o se ha querido de alguna manera, porque también se está especulando, y tú lo sabes, el hecho de cortar esa línea de conexión con Alfonso Alonso. Yo creo que los motivos los tiene que explicar Arantxa, pero es que yo creo que yo los ha explicado, además previamente, lo ha explicado en entrevistas y lo ha explicado cuando se lo ha querido oír. Yo creo que ella, las personas en los cargos y en los partidos, vamos y venimos, unos días estamos en un sitio y otros días estamos en otro, y ella ha considerado que para esta nueva etapa necesitaba un grupo de personas, necesitaba, como ella ha dicho, mover banquillo, necesitaba determinados perfiles, y ella consideraba que estaba, porque además es la presidenta la que tiene que elegir a quién es su equipo, y entonces ella prefería tener otras personas en ese equipo. Entre ellas tú, Nerea, como secretaria general. 72,8%. Sí. ¿Esperabais más apoyo? No, era una incógnita, porque también a la hora de comparar apoyos, yo lo he dicho en otras ocasiones, hay que tener en cuenta que este congreso es diferente a los congresos anteriores. Mientras que en los congresos anteriores eran congresos cerrados, con compromisarios, este era un congreso asambleario, un congreso
abierto a toda la militancia, en el que cada militante del PP vasco se podía apuntar y podía ir allí. En ese sentido, comparar los porcentajes, bueno, pues es difícil porque son situaciones distintas, pero en cualquier caso lo que hay que decir es que es verdad que hay un porcentaje de personas que todavía no confían en las decisiones que ha tomado la presidenta en determinadas cuestiones, y lo que hay que hacer y para lo que hay que trabajar a partir de ahora, y lo que yo voy a trabajar a partir de ahora, es precisamente para que esos recelos que hay, eliminarlos y que podamos trabajar todos juntos, poner punto y final el otro día en el Congreso, en el Cursal, y a partir de ahora todos juntos trabajar para que consigamos cada vez mayor confianza de los vascos, que es nuestro trabajo realmente. Esa falta de confianza la podemos localizar en Álava. Lo digo más que nada, Nerea, porque Arantxa Quiroga precisamente hoy mismo decía que en un tiempo récord hay que recuperar, recondicionar, no sé qué palabra exacta, pero creo que era reparar, recomponer o reparar las relaciones con el PP en Álava. ¿Algo se ha roto entonces, Nerea? Pues probablemente es en ese territorio en el que, bueno, pues antes el secretario general era Alaves y ahora no lo es, y probablemente las mayores reticencias vengan de ese territorio, es evidente. Pero, como decía, eso debe de quedar en el Cursal, debe cerrarse ahí, y lo que tenemos es que trabajar, y probablemente si los recelos, como parece que es así, son mayores en Álava, pues tendremos que trabajar con más intensidad en Álava y con los alaveses, porque parece como que el PP vasco o la dirección del PP vasco la forman un montón de alaveses. Pues tendremos que todo ese equipo que ha salido en ese congreso trabajar precisamente para que esas reticencias se eliminen. Bien. Nerea, sé que tienes poco tiempo, pero tengo que preguntar. ¿Tú has sentido que tu entrada como secretaria general ha quedado un poco deslucida por todo lo que ha ocurrido antes del Congreso, incluso en el Congreso? Porque nos da la impresión de que ha sido, no sé, de alguna manera un homenaje a Iñaki Oyarzábal, a la labor de Iñaki Oyarzábal. No sé si tú crees, bueno, yo te lo voy a plantear. Sí. ¿Tú crees que este homenaje a Iñaki Oyarzábal es también para arreglar de una manera lo que ha ocurrido antes? Yo creo que Iñaki ha hecho Iñaki sigue formando parte del PP vasco, que no se ha ido a ningún sitio, pero lo que ha abandonado unas responsabilidades que tenía hasta ahora y que las ha hecho muy bien. Y yo creo que es bueno que todo el partido, que todos reconozcamos ese buen trabajo que ha hecho, sobre todo y fundamentalmente con Antonio Basagoiti, y también este periodo de tiempo con Arantxa. Y lo que creo que no hubiera sido justo con Iñaki es precisamente no hacerle ese reconocimiento. Vale, son las palabras de la nueva secretaria general de los populares en Euskadi. Eskerrik asko, Nerea. A vosotros, muchísimas gracias. Y hace una semana hablábamos con un periodista, es delegado del diario El País en Euskadi, y es Juan Mari Gastaca. Y le voy a preguntar cómo ve la solución, o cómo ve la situación, mejor dicho, después de este congreso. Juan Mari, arratsaldeón. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de este congreso y de lo que iba a salir, la figura de Arantxa Quiroga reforzada? Ahora estamos hablando del programa político. ¿Qué valoración haces pasado este viernes, sábado de congreso del PP vasco, Juan Mari? Hola, arratsaldeón. Bueno, fundamentalmente Arantxa Quiroga lo tiene difícil. Yo creo que ella misma se ha procurado un escenario excesivamente complicado. Más allá de ese aviso del voto de castigo en las urnas, yo creo que urge cuanto antes que restañe las heridas, sobre todo restañe las heridas con un territorio tan cualificado como es Álava, que realmente, y a pesar de todas las llamadas a la concordia, sí le ha enseñado las urnas, pero fundamentalmente tiene que dar un paso adelante en el tema del discurso. Lo comentábamos el pasado jueves y tenía la oportunidad de hablar con vosotros y comentar esta situación. Y a mí hay una cuestión que me ha parecido tremendamente importante. La figura de Nerea Llanos ha quedado absolutamente oscurecida, ha pasado totalmente desapercibida. No se conoce ningún congreso de un partido donde la elección de una nueva o un nuevo secretario general haya quedado tan diluido por la figura de su antecesor, como ha ocurrido este fin de semana en San Sebastián. Pero eso puede ser también por el protagonismo que ha obtenido Iñaki Oyarzábal, iba a decir conscientemente, claro, según quien tome las decisiones, y en este caso Arantxa Quiroga tomó la decisión. Lo digo más que nada, Juan Mari, yo te lo planteo, se lo he comentado a Nerea Llanos. Precisamente yo creo que ha pasado diluida, desde luego, o no con el brillo suficiente la elección, su elección como secretaria general. Sin duda.
Sin duda, es un hándicap importante. Es un hándicap importante, sí, sobre todo para exhibir cuál es tu músculo político de cara al trabajo que te queda por desempeñar. Es decir, tú tienes que salir muchísimo más reforzado de ese cónclave, de ese congreso, para realmente imponerte ante una situación que es muy compleja. Es decir, no olvidemos que ahora mismo Nerea Llanos fundamentalmente es una persona que conoce el territorio de Vizcaya, pero es con poquísima ascendencia, tanto en Guipúzcoa, pero sobre todo con muy poca ascendencia en Álava, más allá de su presencia en el Parlamento. Y tiene que empezar a trabajar entre las bambalinas en la cocina del partido, y para eso necesita estar con un arrope muchísimo mayor, mucho más importante, cuantitativa y cualitativamente, que el que obtuvo el sábado en el Cursal. La atención puesta en Iñaki Oyarzábal. Y es que precisamente, Juan Mari, te voy a preguntar una cosa y te voy a pedir que esperes un momentito, porque si te pregunto, ¿se ha explicado o Arantxa Quiroga ha explicado de manera clara y concreta las razones por las que ha prescindido de Iñaki Oyarzábal? Enseguida me vas a contestar, pero es que precisamente esa pregunta ha caído en una de las entrevistas que Arantxa Quiroga, como nueva presidenta del Partido Popular en el País Vasco, quiero decir reelegida, ha tenido que contestar. En Radio Euskadi concretamente la oímos y hablamos. Que yo sé que tengo que hacer bueno, pues un esfuerzo porque aquellas personas que hayan podido ver con recelo alguna de las decisiones, pues apuesten por este nuevo equipo, y que lo demostremos andando, lo demostremos con hechos y con resultados. Y espero que el tiempo demuestre que era una buena decisión y que era bueno para que la organización, el Partido Popular Vasco, pues viva una nueva etapa y con más fortaleza. Algo que estamos viendo que en el partido de Álava está funcionando, que es esa cercanía y esos, ¿no?, el estar insertado en la sociedad, muy cerca de los ciudadanos, pues lo queremos también transportar tanto a Vizcaya como a Guipúzcoa. Ese es el reto, y para eso pues creo que me he rodeado de un buen equipo que va a trabajar en esa dirección. Fíjate, Juan Mari, hablaba de recelo y acabamos de escuchar a la nueva secretaria general hablar de recelo a la vez. Juan Mari, ese 27,2 de voto en blanco, voto de castigo, ¿es a la vez? Sin duda, pero sobre todo la pregunta inicial, Claudio, que hacías sobre si lo ha explicado, yo creo que es un tema que está la raíz, una parte de la raíz está ahí. Es decir, desde un punto de vista mediático, y eso es un tema que yo al menos lo he tenido la oportunidad de hablar con el equipo de Arantxa Quiroga, es que mediáticamente lo han hecho muy mal. Es decir, ellos han construido un argumento para autoconvencerse y no han proyectado ese argumento más allá de su propio círculo. En estos momentos no hay mucha gente que pueda explicar con clarividencia las razones básicas del discurso de Oyarzábal sin caer en el tema personal, de las relaciones con Alonso o de las fugas de poder que puede estar en Madrid y no estar en el País Vasco. Es decir, yo creo que en estos momentos y de una sociedad donde la influencia de las redes sociales, del tema de la comunicación es tan importante, no se puede incurrir en un error tan lacerante. Para mí es una de las claves que puede explicar esa cuestión. Y luego, sobre todo, hay un tema que no calibrar la fuerza con la que tú tienes a la hora de afrontar un relevo tan trascendente. Es decir, no saber de qué músculo en qué músculo tienes para poder dar esa pelea o intentar ganar el pulso a la territorial de Álava cuando tú realmente no caminabas sobre paso firme, creo que es otro error estratégico, y desde luego va a pasar un poco tiempo para cuidar esta herida. Está Juan Mari, de lo que estamos hablando, ¿qué piensas? Bueno, pienso que volvemos a un debate que trasciende el tema, volvemos otra vez a las etiquetas entre vasco y no vasco, que yo creo que se sale un poco de la cuestión, pero vamos a enganzarlo con la situación. Hay una cuestión que debemos de reconocer, es decir, yo no le puedo negar en estos momentos a Ramón, que está ahí, o a Arantxa Quiroga, o al propio Antonio Basagoiti, o al propio Iñaki Oyarzábal, que no son vascos. Ellos son vascos. Ellos están trabajando aquí y para Euskadi. A ver, intentemos aclarar. Arambarri quiere decir una cosa, Juan Mari. Juan Mari, no me malinterpretes, yo no he dicho eso. Yo no voy a valorar si Ramón es más vasco o menos vasco. Yo no hablo de más vasco o menos vasco. Yo hablo de partidos. No, más vasco no. No, hablo de partidos políticos. De partido y el partido político, el Partido Popular, es un partido vasco implantado en Euskadi. No me cabe la menor duda. Que no. Implantado en Euskadi. Que no. Momento.
momento, Juan Mari, ¿quieres opinar? Claro, es que hay una cuestión que es que nos estamos engañando al solitario. Es que realmente, en el caso del Partido Socialista, es que es un partido federal. Indudablemente tiene que tener una cuota de representación en una autonomía. Es que el Partido Popular no tiene esa concepción federal, pero sí tiene una implantación en lo que ellos entienden en el conjunto del Estado español. Es decir, por lo tanto, reconozcámoslo desde un punto de vista democrático, el valor de su presencia en esa comunidad. Que no voy a ser yo quien niegue que Ramón sea vasco o no. Yo no lo voy a negar. No estamos hablando de eso, estamos hablando de partidos políticos. Y el Partido No, pero yo creo... Popular... A ver, una cosa, Juan Mari, sí, dinos. En un partido vasco. Ramón está en un partido vasco. Está en un partido implantado en Euskadi, que es diferente. No, estoy en un partido vasco. El Partido Popular Vasco es un partido popular formado por vascos y para hacer política Pero en Euskadi... ¿Es un partido implantado en Euskadi? No, Es un partido que su partido territorio no es solamente de el vascos territorio vasco. para hacer política para los vascos. Ese es el PP vasco. Una cosita, Garbiñe, te voy a dar. Sí, es que creo que vamos en cuanto a la independencia, y es que aquí ha salido, y no es casual tampoco, el tema de la crisis política vivida por el PSN en Navarra con el tema de la moción de censura. Yo doy las gracias a Juan Mari que haya estado aquí con nosotros, porque son las 6:15 y creo que tiene tiene mucho trabajo, porque es delegado del país en Euskadi, así que yo agradezco que haya estado con nosotros esta tarde, este pedazo de tarde. Es que ricasco, Juan Mari. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Sí. Espera, que me dice Garbiñe Biurrun una cosa. Garbiñe me decías que no le despida. No, yo no, que no le dejes a este pesado. Pensaba que le querías decir algo a Juan Mari. Juan Mari, ya no te robamos más tiempo. Es que ricasco. A ver, José Ramón Arambarri Mesedes, te voy a dar la palabra. Os digo, un poquito de mesura. Tenemos tiempo. Luego te voy a dar para que aclares lo que quieras decir. Pero creo que Garbiñe Biurrun quería, sobre este tema, debate... sobre este tema, yo por terciar un poco, porque yo creo que a veces las palabras efectivamente se prestan a la malinterpretación, por lo menos a la malinterpretación. Yo creo que estamos hablando del grado de autonomía y de capacidad de decisión que tienen algunas fuerzas políticas vascas, en este caso, o navarras, en el ejemplo, que como es un ejemplo que casi hace 15 días yo desde luego no me habría atrevido a sugerirlo ni siquiera como mera hipótesis de trabajo, lo que ocurrió la semana pasada con la decisión de la Comisión Ejecutiva Federal que se ha cobrado sus primeras víctimas políticas, por cierto. La moción de censura. Yo creo que si esto lo hubiésemos planteado hace 15 días como hipótesis de trabajo, habríais negado esa posibilidad. Bueno, yo me acuerdo cuando yo era joven hablábamos de partidos sucursalistas y yo creo que sabemos de lo que estamos hablando quienes ya peinamos algunas canas o muchas canas. Yo creo que hemos visto en los últimos tiempos, y me voy a referir a del otoño aquí, un par de gestos de Quiroga concretamente que después se han silenciado por ella misma. Yo no sé lo que ha pasado ahí. Hubo una frase de Quiroga cuando allí, pues no sé si fue noviembre, diciembre, unas frases apelando reiteradamente al nuevo tiempo, a que la sociedad vasca vivía una nueva etapa. Esto se ha reiterado. En estos momentos Quiroga ya no habla en esos términos. Yo no sé por qué. Y segundo, Quiroga también en otra materia, el tema del aborto. Quiroga también hizo alguna manifestación pues pidiendo alguna matización, corrección, negociación, en fin, exactamente no recuerdo bien, del anteproyecto de la ley de interrupción, bueno, etcétera. Y también se ha silenciado absolutamente. La propia Quiroga se ha callado en esos dos temas. Yo no sé por qué. ¿Y qué te indica eso? Pues por supuesto que me indica que hay toques de atención, porque efectivamente yo entiendo que aunque sea un partido vasco, son partidos que responden... No, estoy refiriéndome a la misma persona que dice una cosa reiteradamente en un momento político muy importante y después se calla. Y después de todo esto, de aquel nuevo tiempo, de aquel tal, esta mañana los discursos han sido monolíticos. El discurso de Borja Semper esta mañana, que ha estado creo que en la radio, en la tele, hoy aquí, en ETV hoy. El discurso de Quiroga y el discurso de Llanos han sido idénticos. Y idénticos no solo entre sí, sino idénticos al de Rajoy, a la frase de Rajoy del otro día. Idénticos. Sí, idénticos. A mí me gustaría que el PP tuviera autonomía, el PP vasco, que tuviera autonomía, que el PS de Navarra tuviera autonomía y que el PS de Navarra pudiera decidir lo que entendía conveniente y que el PP vasco en cada tema pueda decidir lo que entienda conveniente. ¿Das por hecho que no tiene autonomía de género Creo el PP que no vasco? la tiene no suficiente. Por lo menos vamos a dejarlo ahí. Lo mismo que antes he explicado que el PP vasco hace política en Euskadi y para los vascos, también diré que en casos como este, el asunto del aborto,
El PP vasco creo que ha tenido un posicionamiento bastante claro en todos estos meses de que se empieza con el tema, con sus diferentes portavoces y con las cosas que se han dicho bastante más claras que en otros lugares de España. Pero dicho eso, al final es una cuestión nacional. Y lo mismo que decía antes, que somos un Partido Popular vasco, pero que también pertenecemos al Partido Popular en España.